¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, y aquí estamos cumpliendo con el cometido, ¿no? De estar difundiendo mensaje y palabra de Dios, no solamente para afuera, ¿no? Estamos muy abocados hacia eso, en la que hemos llamado fase 2, pero bueno, también continúa la fase 1 en nosotros, en el sentido de que Dios está siempre tratando hacia adentro nuestro, tratando con nuestra alma, nuestra gran necesidad y creciente necesidad que Él tenemos. Y bueno, y además en el entorno de una Semana Santa como es esta, una semana diferente, ¿no? Para hacer una Semana Santa totalmente atípica, en cuarentena, pero está bueno todo esto en el sentido que lo estamos seguramente, y ojalá que vos también aprovechando intensamente, intencionalmente y bueno, y profundamente también, esto de poder disponer de tiempo y ordenar y no desordenarnos en nuestros tiempos, y poder estar entonces mejorando, profundizando y creciendo y subiendo más alto también todavía en las cosas de Dios, y más, como decimos, en días de Semana Santa, donde lo conmovedor se adueña de nuestro corazón, ¿no? Porque son días precisos, exactos, en la cuenta, en la conmemoración normalmente se hace a través de las cuentas de las lunas. Siempre van a notar eso, la coincidencia con que se forma y se llena la luna en Semana Santa, si está bien tomadas las cuentas, porque así se hace en el calendario judío. Y bueno, ahí se contabilizaban según las lunas el momento de la Pascua judía. Entonces sabemos que todo esto coincide con la Pascua judía, porque Jesús es el Cordero Pascual, ¿no? Es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Así que estamos felicísimos, estamos conmemorando, estamos estremecidos, estamos agradecidos a Dios, sí, por ese hecho singular, ese hecho que cambió la historia también de nuestras vidas en un antes y después de Cristo, y eso nos ha hecho criaturas, personas nuevas, y así nos sentimos, y así queremos contagiárselo a muchos más que están, sí, en su personalidad vieja, en las cosas viejas, en las cosas del pasado, en los arrastres aún de mundos, ¿no? Y de vidas anteriores a las nuestras, sí, porque las maldiciones generacionales van con el ser humano hasta que éstas las corta la sangre de Cristo, ¿no? Como la sangre de Jesús limpia y también corta en ese sentido esas maldiciones generacionales y las ataduras y las ligaduras de nuestros antepasados, de nuestros ancestros y de nosotros mismos, son totalmente cortados, porque dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que importantísimo todo esto, mirando entonces hacia adelante en esta Semana Santa, apuntando siempre muy centralmente al viernes, el día de la crucifixión, bueno, y ni hablar el domingo de resurrección, ¿no? Y como siempre en cada Semana Santa decimos, no es que volvemos en nuestro sentir y nuestro recordar y nuestro estado, no volvemos a crucificar a Jesús, sino que lo estamos recordando, ¿no? El viernes decimos como día de crucifixión y el domingo día de resurrección, pero estamos recordando, Él ya vive por los siglos de los siglos, ya murió una vez hace más de 2000 años atrás y resucitó y vive por los siglos de los siglos. Así que eso es importante, porque la costumbre tradicional de la religión tradicional lleva y conlleva a la gente a la tristeza y a toda una previa y una agonía ahí dentro de lo que es el día viernes, prohibición de comer carne y demás cosas que nosotros no compartimos para nada, si bien por supuesto conmemoramos, ¿no? Nos conmovemos y nos sentimos compenetrados en todo lo que hace esta Semana Santa, pero guardando distancias sanamente en las cosas que estamos mencionando. Y algo que nos lleva de la costumbre también, pero buena costumbre al fin, en estas Semanas Santas, ¿sí? Cuando las conmemoramos así, también lo que hacemos es recordar hechos particulares, singulares, señalados según el Espíritu quiera señalar y subrayar, sí, a lo largo de los últimos hechos de Jesús en la semana,
entonces que estamos recordando ahora, y hoy vamos a estar abriendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 12, en realidad versículos 12, 13 y 14 nada más, y vamos a estar citando y recordando y mencionando un hecho de Jesús en esta Semana Santa, y particularmente esto se refiere a algo que Él hizo el día lunes, ¿sí? Hoy es martes, pero bueno, estamos recordando lo que hizo ayer. Estamos recordando entonces lo que pasó un día como el día de ayer lunes, ¿sí? Hace tanto tiempo atrás como, bueno, hace todo lo que ha pasado de tiempo, sí, pero todo es tan vigente también, ¿no? Todo es tan vivo y tan eficaz como es su palabra. Así que decíamos Mateo capítulo 21, a partir del versículo 12, y vamos a orar primero, vamos a pedirle a Dios que nos sensibilice, que nos abra de par en par nuestra alma y nuestro corazón y meta ahí adentro, sí, su preciosa semilla. Padre, te damos gracias en esta bendita tuya hora para nosotros como humanidad. Estamos globalizados, Señor, pero con un trato manifiesto y maravilloso, porque sabemos que es para la salvación de las almas, pero es también, Señor, para la profundización de tu amor en nosotros y nuestro amor por ti. Señor, cosa que es fácil cuando atendemos a tu palabra como hoy y nos dejamos amar y ministrar y mimar en estos tus propósitos tan vigentes como cuando estas cosas sucedieron en aquella Semana Santa, que hace memoria esta Semana Santa de aquellos hechos, pero que siguen vigentes, de pie y poderosos. Reprendemos toda tiniebla, Señor, reprendemos toda obra del enemigo, todo plan y estratagema de los infiernos en contra del pueblo, la iglesia de Cristo, y de manera especial sobre la iglesia donde Dios nos ha puesto allí en Vida Abundante. Dios, que hoy somos todos los que somos, más los que van llegando, pero unidos y a la vez diseminados, cada uno en su lugar, para hacer desde allí luz y sal para un mundo, Señor, preparado y preparándose por ti para la cosecha final. Gracias te damos, Padre, y te damos la gloria en el nombre de Jesús, y digamos todos amén, amén. Pero leo en Mateo 21, entonces a partir del versículo 12 y hasta el 14, dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Hasta ahí la lectura. Hermosa palabra, ¿no? Dita palabra, eficaz y siempre viva palabra, la palabra de Dios, ¿no? Y esto nos está mostrando, en definitiva, la voluntad de Dios hoy día también, como en aquel momento, de entrar Él en su templo. Y es como una redundancia, ¿no? Porque está hablando de su templo y está hablando de cómo Jesús entonces entró, dice claramente, ahí en el templo de Dios. Y esto justo antes de su partida, ¿no? Y eso podemos decirlo dándolo vuelta, justo antes de su regreso. Hoy Él quiere también entrar en el templo de Dios, que somos vos y yo, y justamente todo lo que nos hemos abierto de par en par a Jesucristo. Y este es el día, ¿no? Donde mucha gente más lo pueda hacer eso mismo y dejar de ser templo de muchas otras cosas malas y que angustian y que no dan un buen pasar, y aceptando a Jesucristo, ellos también poder a partir de este momento ser, como dice acá, templo de Dios. Es maravilloso porque estamos viendo en manifestación gran parte de la Trinidad en este pasaje, sí, porque estamos viendo a Jesús por un lado, y estamos viendo también en la declaración de la Escritura,
¿sí? La declaración de que Jesús estaba entrando al templo de Dios. Por supuesto que Jesús es Dios mismo. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Pero a la vez nos está autentificando nosotros, ¿sí? Como lo que somos, el templo de Dios, ¿no? Y cuando dice Dios, habla del trino Dios, pero cuando dice Dios también lo habla de una manera específica y especial para hablar del Padre mismo, ¿no? De ese Dios. ¿Se acuerdan? Aquella palabra a mí me quedó grabada en Corintios, ¿sí? Hablando de Él como Dios y Padre. Y bueno, y el Señor Jesús, que por medio de Él son todas las cosas, pero Dios, el Padre, de quien provienen todas las cosas, ¿no? Y eso mismo, y bueno, siendo uno mismo Dios, a la vez nos está dejando ver que eso, que somos templo del Dios Altísimo, ese Dios grandísimo, grandiosísimo y maravilloso, que está moviendo los hilos de tal manera que el mundo entero está en jaque como está. Ese Dios que no cabe con su gloria en los cielos de los cielos no lo pueden contener. Ese es el Dios de quien nosotros somos templo. Somos el templo de Dios. Eso nos tiene que estremecer y llenar de alegría, de admiración y de signos de pregunta, ¿no? En decirnos a nosotros mismos qué significará todo eso en su magnificencia, en su medida ilimitada, obviamente, que no terminamos de entenderlo, pero terminando o no de entenderlo, y más bien que no, nos maravillamos y le damos gloria y le damos gracias a Dios que somos el templo de Él. Sí, como que se rehusó en los tiempos a seguir siendo, sí, Él el Dios de templos humanos, ¿no? De hecho, el templo de Dios del cual se está hablando fue sobre el templo que Jesús profetizó, y obviamente terminó sucediendo que no quedaría piedra sobre piedra, habría de ser desmoronado, arruinado totalmente. Y hay gente que está aferrada todavía a eso, ¿no? A templos de concreto, de paredes, ¿sí? de paredes del material que fuera, pero a Dios le plació mucho mejor habitar dentro tuyo y dentro mío. Y eso está mucho mejor, y no nos aferremos a aquello. De hecho, Dios está totalmente salido de eso y nos ha hecho salir de eso, por lo menos temporalmente ahora, del hecho de estar encuadrados en un lugar físico y darnos cuenta que no solo seguimos funcionando, sino que funcionamos de esta manera, porque somos nosotros el templo verdadero de Dios. Y eso te tiene que llenar de alegría, de eso te tenés que llenarte, de esa verdad, y saberte amado y saberte escogido para algo tan hermoso, sí, como hermoso quiso hacer Salomón el templo para Dios ahí en la tierra, y de hecho le quedó muy lindo, pero a Dios no le alcanzó, podríamos decir eso, y quiso una mejor riqueza, y es mayor y mejor riqueza para Dios habitar en tu alma y en tu corazón. Para Él eso es mucho mejor, sentirse dentro tuyo, que tú y yo los sientamos dentro nuestro, los sientamos, ¿no? Y podemos decirlo así en plural también, porque Dios es uno, sí, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, estos tres son uno. Así que en esa pluralidad maravillosa, saber que Él está adentro nuestro. Y ese día lunes, decíamos, de esa primera Semana Santa, fue un día donde Jesús dice, entró en el templo de Dios, entró donde es el templo de Dios, era el templo de Dios el Padre, Dios mayúsculo, Dios el grande, el temible, el reverenciado, pero ahí como Hijo Dios, como Dios Hijo, Él entró en el templo de Dios. Y este es un tiempo de verificación y rúbrica y confirmación de que eso mismo que hizo, el Señor lo quiere seguir haciendo, y cuanto más en días de cuarentena como estos, donde otras cosas se quieran meter adentro tuyo, en lo que es inquietud, ansiedad, etapas de desánimo, lo que fuera que quieran venir en esto que recién empieza y va a ir seguramente para bastante más largo, ¿sí? El que está entrando, el que quiere entrar adentro tuyo es Dios Hijo, es Jesús mismo. Y entraba ahí
y uno se lo debe imaginar así, con toda prestancia, estaba entrando ahí con toda autoridad y ante la mirada de todos, ¿sí? Y él sin preguntar nada a nadie, sino que la autoridad que no solo él supone, él tiene. Él entró, como digo, sin preguntar nada a nadie, sin que nadie le dijera qué haces, porque Él es Dios, y entraba a lo suyo, y entraba, como te digo, con mucha autoridad y prestancia y decisión a hacer lo que Él iba a hacer. Y Él hizo 3 cosas ahí adentro del templo, que somos vos y yo, y aquel templo es tipo de nosotros mismos. Entonces, dice que entró y hizo 3 cosas. Decía, echó fuera, lo primero que hizo. Y eso se presta para pensarlo desde el lado que uno lo piensa inmediatamente. Y cuando lo toma así tan literal como está escrito y como está declarado, dice que él entrando en el templo, lo primero que hizo fue echar fuera. ¿Y en qué pensamos? Generalmente en esto, cuando se hace una expresión así tan drástica, pensamos de tinieblas, ¿no? Pensamos en obras diabólicas, pensamos en demonios, ¿sí? Porque en esos mismos términos habla la Escritura cuando se trata justamente de echar fuera demonios, de reprender, de traer libertad, traer paz y libertad. Sí, lo primero que el Señor entonces vino es a tomar autoridad espiritual, sí, a desbancar totalmente toda tiniebla, dentro de aún de aquello que era nada más que un templo de concreto. Sí, vino a echar fuera entonces las tinieblas como primera cosa, ¿no? Esto me hace acordar a Marcos 16, versículo 16 también, donde las señales que seguirán a los que creen en Jesucristo, esas señales están encabezadas por esto mismo: echarán fuera demonios, como que es prioridad de Dios, sí, que estés lejos de opresiones, que estén lejos de ti las tinieblas, y como que pueda ser, y obviamente que debe ser así también, prioridad para el enemigo, de alguna forma intentarlo, y si le fuera posible aún lograrlo. Y cuando hablamos de que él echó fuera, sí, echó fuera a Satanás, echó fuera tinieblas, echó fuera obras diabólicas, podríamos decir, de ese templo de concreto, qué mejor referencia al respecto que mirar a Jesús mismo cuando algunos, no muchos capítulos atrás, aquí mismo en Mateo, pero en el capítulo 4, dice que él echó fuera a Satanás, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando la tentación, el desierto y todo eso, cuando Jesús estaba ayunando? Él, por lo menos en 3 ocasiones, hizo esto que se nos estaba ahora recordando, ¿sí? Y se nos está ahora diciendo que es algo que Él quiere hacer en este tiempo, y es desbancar toda tiniebla de adentro tuyo y hacerte sentir en paz y dirigirte a vos mismo a hacer una extensión de su brazo y un eco de su voz de autoridad cuando dice que Él echó fuera. Bueno, vamos a ver qué es lo que Él echó fuera. Sí, cuando Satanás se le vino a Él mismo, sí, quiso atacar a Jesús mismo, cuando Jesús estaba más que listo para eso, ¿no? Y eso es lo importante, no estar listos, estar preparados, no descuidados, no con la guardia baja. Pero cuando se le vino Satanás, lo primero por lo cual Jesús tuvo que echarlo fuera, ahí en Mateo 4, fue cuando Satanás lo quiso sacar a Jesús del plan de Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque Jesús estaba en ayuno, y estamos en ayuno, ¿verdad? Dios quiere que estés en ayuno vos también, y que estemos todos en esta semana, especialmente de ayuno, y además que seamos gente de oración y de ayuno. ¿Y quién te va a querer sacar de ese plan? El diablo. ¿Y quién quería sacar a Jesús de ese plan? El diablo. Porque Jesús estaba ayunando, y no un día a la vez, como nosotros, sí, por una semana, y nada más que eso, sí, lo hablo en lo que es la coordinación, digamos, congregacional que hacemos, pero obviamente que todos tenemos un sistema semanal de ayuno. Pero como te decía, ¿quién fue el que quiso interrumpir, desviar, hacer un lado esto? Es el mismo Satanás, y con el mismísimo Jesucristo. Porque Jesús estaba, como te decía, ayunando, pero ayunando y durante 40 días, y escuchá bien, y 40 noches, ayuno sin cortar de 40 días y 40 noches. Y lo que pretendió Satanás fue que Jesús se viera tentado
a cortar eso, a cortar el ayuno. Por eso le dijo, bueno, si sos hijo de Dios, vos podés decirle a estas piedras que se conviertan en pan. Claro, lo que quería, en definitiva, el plan que traía el tentador era hacer que Jesús cortara el ayuno y luego comiera de esas piedras convertidas en pan. Primera cosa que el Señor quiere echar fuera de nosotros, y dejáselo que lo haga, porque aquel templo, claro, inanimado, por supuesto no tenía voluntad para decirle que no al que venía con toda autoridad a echar fuera. Y nosotros también tenemos que darle toda autoridad al Señor para que eche fuera de nosotros todo aquello que quiera cortar, desviar, debilitar, entorpecer, enlentecer, ¿sí?, los planes de Dios en nuestras vidas. El diablo va a intentarlo. El diablo capaz que lo está logrando en algunos. Sí, que los está de a poquito quebrantando, ¿no? Quebrándole, doblándoles el brazo poquito a poco. Y bueno, no ayunes tanto, ¿no? No ores tanto, no te cargues tanto con tanta tarea. Y empieza ese desmedro de algo que en Jesús fue radical, ¿no? Y el Señor, cuando le quiso el diablo venir con esta, fue radical, como te digo, Jesús, y lo echó fuera. Hay que echar fuera radicalmente todo aquello que te quiera sacar a vos de lo radical en Dios, de lo que tenés que seguir siendo, y es radical en Dios. Sí, el diablo siempre quiere atenuar, siempre quiere desviar. Con que Dios os ha dicho, así, algo así. Y fue lo que también que quiso él ingresar en la mismísima primera pareja, la primera familia en esta tierra, que fue Adán y Eva, ¿no? Poniendo en duda y como que, bueno, disolviendo, sí, haciendo que las cosas no sean tan así como en verdad Dios las dice, pero como queriendo aguar el mensaje, como queriendo restarle autoridad e importancia. Primera cosa que el Señor echó fuera. Y él entró al templo a echar fuera. Pero ¿qué segunda cosa hizo también él, sobre la cual tomó la autoridad? Aquí en Mateo 4, dice que en un momento, escucha bien, Satanás pretendió poner en Jesús, ¿sí?, el pensamiento, la posibilidad, y más que aún solo eso, la acción del suicidio. Y así como lo estás escuchando. ¿Y por qué te lo digo? Dice que Satanás lo llevó a Jesús a un lugar muy alto, sí, ahí a un pináculo, y le dijo: échate abajo, suicídate. Y esas son cosas que hay que obviamente echarlas fuera, y obviamente que son cosas que vienen de Satanás y vienen de las tinieblas, pensamientos y espíritus de suicidio. Gente que por doquier están bombardeados por millonísimas de cosas, que se le hace más que tediosa y ardua y difícil la vida, y ahí viene el susurrador al oído y le dice: ¿por qué no te suicidas? Sí, y hasta lo llevan al mismo, no solo pensamiento, sino al mismo pináculo, al mismo balcón, a la misma cornisa, sí, a donde sea, y le dice: échate abajo, sí, y le dice: suicídate. ¿Sabés que los pensamientos suicidas, que comienzan muchas veces emergiendo desde pensamientos depresivos, de angustia, de depresión y tristeza, son cosas que hay que echarlas afuera? Son cosas de las cuales el Señor dice: no, vos no sos templo de eso, vos sos templo de Dios. Y Jesús hoy entra para erradicar de adentro tuyo también todo sentimiento y pensamiento depresivo, ¿sí? Y todo aquello que te quiera de alguna forma querer congraciarte con la posibilidad del pensamiento de suicidio. Por supuesto que no. Por supuesto que eso no hay que darle radicalmente, no hay que darle opción ninguna, sino que hay que echarlo fuera, como Jesús lo echó fuera al mismo Satanás que venía con ese sentimiento y ese pensamiento y esa tentativa de suicidio. Y la tercera cosa que el Señor echó fuera fue ahí en Mateo 4, y ya volvemos donde estábamos en Mateo también, fue cuando dice que el diablo le mostró a Jesús, le mostró todos los reinos de la tierra, le mostró todo el mundo, y le mostró
dice la gloria del mundo. Y dice que eso mismo, sí, le estuvo entonces señalando, se lo estuvo de alguna forma mostrándoselo, pero de una forma potenciada, podríamos decir. Dice que le mostró las naciones y la gloria de ellas, ¿sí? Y eso es, ¿qué sino justamente un marco del tentador tentándote, sí, con lo que no tenés que ceder, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Hay que echar fuera toda esa tentación de la gloria, lo bello, lo hermoso, lo iluminado, lo multicolor, lo seductor de este mundo. Sí, la gloria de las naciones le mostró, cuando en verdad las naciones ante Dios son como nada. Son justamente como nada, que son cosas sí tan poderosas ante nuestros ojos y tan permanentes, pero van a pasar, sí, van a dejar de ser, dice la palabra, tan fácilmente ante la grandeza de Dios también, por supuesto, y además ¿por qué? Porque las naciones y el mundo y el sistema todo está cada vez más corroído, está cada vez peor, cada vez más ajeno y enemistado con Dios, tanto al punto que las cosas están como están y Dios tiene que hablar tan duro como está hablando y tratar tan fuerte y firme como está tratando. Y no queremos estar de ese lado porque, por supuesto que eso es entrar en un plano muy controversial y enemigo con Dios. Y eso hay que echarlo fuera. Eso que a veces atenta tanto todo esto en los jóvenes y no tampoco en los tan jóvenes. Hay un mundo ahí que quiere despertar tus sentidos, quiere llamarte, que quiere atraerte, pero eso fue otra de las cosas que el Señor resistió, y más que resistió, echó fuera, ¿sí?, esas tinieblas. Así que Él entrando, y volvemos ahora donde estábamos, Mateo 21, Él entrando en el templo, y decíamos, hizo tres cosas. La primera, echó fuera tinieblas. Hay que echar fuera tinieblas, y dice el Señor, echá fuera de mí toda tiniebla. Porque en definitiva el que lo estaba haciendo era Jesús, y el que está haciéndolo ahora es Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pero vos tenés que abrirte de par en par todas las puertas para que el Señor venga y esté santificando. Pero por supuesto que no somos un templo inanimado, tenemos nuestra parte en todo esto, y nos tenemos que llenar de vigor y voluntad, ¿sí?, para en esto agradar al Señor en lo que es esta Semana Santa como en aquella Semana Santa. La segunda cosa que Él hizo fue echó por tierra, ¿sí? ¿Qué es lo que echó por tierra? Dice que volcó, eso quiere decir, echó por tierra la mesa de los cambistas. Y hay algo que jamás, nunca dejemos que caiga por tierra en nosotros, que es la palabra de Dios. Eso tiene que estar de pie, pero hay palabras que hay que echarlas por tierra. Hay palabras que no hay que seguirlas sosteniendo, no sé, sobre mesas, sobre la memoria, sobre el recuerdo, sobre la conversación interna, sobre un pensamiento, sí, sobre lo recordado y oído, de palabras que hay que dejarlas caer por tierra. Palabras que nocivas, palabras agresivas, palabras detractoras, palabras que hieren, palabras que son mentira en definitiva. Sí, esas cosas hay que echarlas por tierra. El templo no podía tener eso sobre mesas. Eso cayó por tierra, sí, y con celo santo el Señor estaba haciendo lo que estaba haciendo. Sí, no cargues con lo que no hay que cargar. Echa por tierra lo que hay que echar por tierra, y que no caiga por tierra lo que no tiene que caer por tierra, que es la palabra de Dios. Pero hay muchas otras palabras, frases, sí, discursos, contiendas, muchas cosas, sí, que andan y que quedan dando vueltas a veces adentro de nosotros, que somos templo de Dios. No tenemos que ser templo de lo que no debe ser, sí, dado para nada lugar, porque si somos templo de Dios, todo lo que no es de Dios, sí, todas las palabras que no son de Dios, hay que echarlas por tierra. Y el Señor te quiere ayudar en eso. Hay una sanidad interior que Dios quiere hacer en vos ahora, sí, de lo que se te dijo, de lo que se te hizo, de lo que está ahí, sí, pendiente, de alguna manera está de pie, está sobre algo, está sostenido por algo, interiormente está presente, pero el Señor hoy entra con poder y autoridad, y nadie le dice qué haces, porque a lo suyo viene como templo de Él que somos,
y Él echa por tierra ahora toda mala hierba, toda mala palabra, toda mala semilla, todo lo que ha venido y Dios no lo sembró y no vino de parte de Él, y es cizaña, y hay que ser sano, y se sana hoy en el nombre de Jesús. Y también lo que Él dice que hizo, tercera y última cosa, dice que volcó también las sillas de los que vendían palomas. Sí, como que ahí había gente que estaba muy acomodada, sí, con ya su silla ahí, como diciendo, yo tengo para largo rato acá, así que me pongo cómodo y me siento y me hago de mi lugar, porque como que iban a tener para largas jornadas esos ahí. Y se me hace que hay cosas como que se acomodan dentro de nosotros a veces, ¿no? Como que se le pone una silla y bueno, y ahí está eso, como ahí estaba el que vendía palomas, y no tendría que estar ahí eso. No debería estar ahí eso, y no debería mucho menos estar con tal comodidad, sí, con tal disponibilidad y disposición, como que eso fuera bueno, como que ese está bien que esté ahí. No. Hay cosas como que se acomodan y parecen pasar a ser tuyas y mías de por vida, y le ponemos una sillita o en un rincón o en la mitad de la sala espiritual del templo que somos, o lo que fuera, y ahí está. Y no son de mi agrado, te dice el Señor. Y Él viene, sí, con celo, porque mío eres tú y mía eres tú, te dice el Señor. Y Él quiere sacar eso que se acomodó de por vida ahí, que hace años que lo aceptaste, que le diste conformidad, aceptación, o capaz que no tanto, pero a la vez tampoco no lo has echado fuera, pero estas cosas dice que las echaba fuera, las echaba por tierra. Y esto también dice que lo volcó, que lo echó por tierra. Y bueno, hay cosas que se han acomodado, que parece que son nuestras y que han venido con nosotros y que parece que se van a ir con nosotros, pero que no son de Dios. Bueno, hoy el Señor está limpiando su era. Hoy el Señor está limpiando lo suyo, está limpiando algo, y mirá de qué tenor, ¿no? Está limpiando tu interior y el mío. Porque ahí adentro, eso es lo que en verdad somos. Porque afuera es un estereotipo, ¿sí? Nos peinamos para un lado, para el otro, pones la raya al medio, al costado, te vestís de ropa clara, ropa oscura, abrigo o no tanto abrigo, lo que fuera. Pero por adentro, ¿sí? Lo que llevamos, eso somos. Así nos vamos a, no solamente a ver espiritualmente, sino que así nos vamos a sentir, y vamos a terminar sacando siempre en algún momento lo de adentro hacia afuera. Así que hay sillas, hay cosas que se han acomodado, que no son de mi agrado, dice el Señor, y hoy te las vengo a echar por tierra, y vos se lo vas a dejar, y no solo eso, vos te haces parte de eso, porque como termina diciendo el versículo 13, Él les dijo, dando referencia a la autoridad de la Escritura, nada más ni nada menos, ¿sí? Él dijo, porque escrito está, mi casa, y sigue diciendo lo que sigue diciendo, pero dice, y con toda autoridad, esta es mi casa, ustedes son míos. Y como diciendo, ya no son de ustedes, son mi casa. Y como casa de Él que somos, Él la decora como quiere, Él acomoda como quiere, y Él justamente para que venga lo bueno, primero tiene que sacar lo malo, ¿no? Y tiene que echar fuera, sí, lo que no tiene que estar, porque no se trata de desorden, ni tenerlo mucho menos desprolijo. Dios es un Dios de orden, más que prolijo, no es perfecto, y Él estaba haciendo todo lo que estaba haciendo para hacer lo que ahora Él quería hacer, sí, pero para que Él hiciera lo que Él quería hacer y venía a hacer dentro del templo de Dios, que era traer sanidad, sí, porque Él vino al templo con todo su celo, y lo que hizo luego todo esto primero fue traer sanidad. Y cuánta necesidad de sanidad hay, ¿no? en el interior del ser humano, de tener calma, de tener paz, de sentirnos sanados, quietos, plenos, colmados. Eso es sanidad interior, y eso es lo que Él venía a hacer milagros de sanidad, porque dice que fue lo que pasó. Versículo 14 dice que Él en el templo sanó ciegos, cojos, y dice que los sanó. Pero bueno, también dice que vinieron a Él, ¿no?
vinieron a él. Pero él antes, sí, de traer sanidad, le dio el verdadero propósito y el plan que tenía, sí, el templo de Dios que había sido desfigurado por ellos. Sí, él dijo, mi casa es casa de oración. Y casa de oración está hablando, es una habitación de amistad, de compañerismo, de revelación, de conocimiento, de diálogo, de experiencias con Dios. Porque orar es todo eso, es diálogos, experiencias, es revelación, es ministración, es ida y vuelta, son silencios, son conversaciones, son derramamientos del Espíritu Santo. Eso es oración. Y él está diciendo, mi casa no es para todo eso, anterior, de lo cual él se encargó con su celo de acomodarlo, ¿no? De echar por tierra lo que había que echar por tierra, de echar fuera lo que había que echar fuera. Y ahora también está diciendo, mi casa en verdad es para que tengan comunión con Dios. Es el templo de Dios. Es para lo más bello. Tener una vida interior plena y rica y de experiencias crecidas, aumentadas y reveladas cada vez mayor con Dios, porque somos templo de Dios, donde entra Dios Hijo, donde Él se apersona, donde Él viene y como seguía diciendo entonces, Él sana. Sí, pero entendamos eso que estábamos diciendo, ¿no? Somos casa de oración. Mi casa es casa de Él, es donde Él habita, es donde Él se quiere sentir cómodo y está cómodo, ahí adentro tuyo y adentro mío. Pero somos para eso, para tener comunión con Dios. Para eso fuimos creados, para tener comunión con Dios. No comunión con los problemas, no comunión con la cuarentena, no comunión con el caos, no comunión con el problemático, con la dificultad, con la tentación. No, somos llamados a tener comunión con Dios y poder estar erguidos, sonrientes, frescos, aliviados, alivianados, felices, benditos, bendecidos, ¿sí? Porque somos eso, habitación de Dios y con Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que haga todo esto realidad en nosotros. Señor, te damos gracias por esta palabra, esta tu voluntad, y te decimos como templos vivientes del Dios viviente, sí, Señor, vení, entra. Entra como entraste a aquel templo inanimado y que iba a ser derribado, pero nosotros que somos un templo vivificado y que no vamos a ser derribados, sino transformados en abrir y cerrar de ojos en tu segunda venida. Vení, Señor, y hacé tu obra. Decirle, hacé lo que tengas que hacer en mi vida, abrite de par en par. No le tomes valor a nada de lo que el Señor dice no. Sí, Él echó por tierra cosas de valor, entre comillas. Sí, dio vuelta a mesas de cambistas. Había dinero ahí, habían riquezas. Sí, pero lo que es de valor a veces para el mundo y para nosotros mismos, sí, es basura para Dios. Lo que muchas veces nosotros lo estimamos como algo bueno. Pero decirle, Señor, todo lo que no sirve, quítale el precio y el valor dentro de mí a lo que no sirve y echarlo por tierra. Te lo pedimos, amado, para que se pueda crear el ámbito imprescindible y necesario para ser lo que tenemos que ser. Primero tuyos, tu casa, para entonces poder ser casa de oración con el Padre. Y que el Padre halle en nosotros lugar para Él. Y no haya nada que le disguste, nada que le desagrade, nada que le contriste el espíritu. Y que podamos tener plenitud, gozo, paz, alegría. Señor, que podamos estar fervientes, fervorosos, animados, ministrados, sonrientes y aún en momentos más límites y difíciles. Porque eso es lo que nos llamas a conllevar dentro nuestro. Y es cuando tenemos a ti, tener plenitud de vida. Y como es nuestro lema como iglesia, tener vida y vida en abundancia. Señor, te pido también, Jesús, que entres como entras para santificar y ordenar y llevar a la comunión con el Padre a tus hijos. Te pido que ahora entres para sanar también.
sanar lo cojo, lo ciego, lo que está mal, lo que está enfermo, lo que está dolido, lo que está peniquebrado, lo que duele. Señor, lo que no está bien ahí adentro, sanalo en este momento. Dice que tú sanaste a todos los que a ti vinieron. El resto lo hiciste por iniciativa. En esto como que te quedaste esperando y ellos a ti vinieron. A ti vamos, a ti vayamos todos. Cada uno de nosotros vayamos a Jesús ahora para decirle: Señor, me duele acá, me duele allá, estoy enfermo de esto, estoy enfermo de lo otro. Señor, te pido que estés escuchando ahora, Señor, los ruegos de los que estaban enfermos, pero hoy los sanas. De los que estaban como estaban, pero los vas a hacer totalmente libres y sanos. El que tenía ceguera va a ver. El que estaba rengo va a dejar de renguear en su vida interior, en su vida del alma y del corazón. Hoy declaro sanidad. Hoy declaro que tu Semana Santa inicial, primera, se cumple hoy también con nosotros como aquella tu primera vez. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por hacernos tu templo y por enviarnos a tu Hijo Jesucristo, a nosotros tu templo, oh Dios. En el nombre de Jesús, y digamos y decimos todos amén y amén. Y casi que de vuelta lo escucho acá, el amén de todos. Bueno, una felicidad enorme estar disfrutando así juntos de esta Semana Santa. Y bueno, vamos a ver si lo que siga, y el domingo de resurrección, todo eso. Estamos proyectados en todo esto, como estamos proyectados justo. Qué lindo, ¿no? Qué linda coincidencia Dios ha hecho y ha permitido que esta sea una semana también de ayuno. Y cuán pegaditos quedamos en esa posición nuestra, en ese posicionamiento de ayuno, a la palabra que recién recibíamos de cómo el Señor, bueno, justamente cuando llegó el momento que hacíamos el paralelo, ¿no? El paralelismo de ministrar los templos que somos nosotros, Él en ese paralelismo de Mateo 4 estaba en ayuno, estaba en autoridad, y estamos en autoridad, pero estamos en ruegos también, rogando por las almas perdidas. No todos tienen esta riqueza que vos y yo tenemos, pero tenemos que hacer que sí lo tengan, y por eso estamos abocados a eso, en hechos, en verdad, pero también en ayuno y en oración. Así que la fase 2, sí, que implica expansión de misericordia y compasión del mensaje de salvación, está ahora acompañado y respaldado más aún todavía entonces con nuestra oración y nuestro ayuno. Vieron que estamos haciendo sistemáticamente en todos los grupos de WhatsApp de la iglesia, todos los días estamos haciendo en forma rotativa que diferentes hermanos tengan no menos, les decimos, de 10 o 15 minutos de oración. Eso quiere decir, eso es un piso, pueden hacerlo más, ¿sí? Donde cada uno de los que le van cayendo en suerte entonces la opción, la oportunidad, no tengan miedo, sino que se suelten en Dios y que graben ese audio y lo envíen para bendición de todos nosotros, que vamos a estar orando ahí en el momento que lo envíen o en el momento después, cuando nos quede mejor a todos. Pero lo importante es que cada día nos estemos uniendo y poniéndonos de acuerdo y unánimes, porque si dos se ponen de acuerdo, Dios va a obrar en aquello que hayamos pedido desde aquí, desde la tierra. Así que estamos en esa, estamos firmes en eso, le damos gracias al Señor que Él nos va llevando, nos está guiando en todo esto también. Y bueno, pero haciendo también mucho caso de estas verdades bíblicas preciosas que se aplican tan aplicablemente a nosotros, cosas que estamos recordando entonces de la Semana Santa aquella que vienen hasta esta y que son de bendición. Y porque son de bendición, compartir la bendición también. Puedes compartir el link de este mensaje con tu lista de oración, con tus conocidos. Hay maneras ahí en los WhatsApp, pueden ir arriba, botón medio que a la derecha, allá arriba creo que hay algo como que tiene que ver de cómo armar una difusión para difundir algo. Es muy fácil haciéndolo de esa manera, porque te da la opción primero ahí de meter todos los que quieras poner dentro de eso que vas a difundir, todos tus contactos, vas eligiendo, no hay límite, como en otros casos sí hay límites, los grupos y eso tienen límites, esto no, podés poner, no sé, cientos de contactos en eso que vas a difundir, que puede ser este mensaje, y luego que elegiste, cargaste la lista,
Es fácil, te va guiando el WhatsApp, la propia aplicación. Luego pones el link y lo envías y lo reciben todos a la vez. Listo. Y ahí hiciste una gran cosa y le diste al Señor un beneplácito enorme. Sí, ahí Él tiene oxígeno, ¿sí? Se siente bien con nosotros cuando nosotros que somos de Él hacemos lo de Él también. Imagínate que no está bien, Dios no está contento con todo lo que está pasando. Dios se duele del castigo. Pero nosotros somos la otra contraparte, ¿no? De quienes podemos hacerle sentirse bien, que se sienta agradado, que sientan nosotros aroma de Cristo, aroma de amor, de compasión, de instrumentos de salvación, como tenemos que ser. Así que ninguno de nosotros es inmune a esto de Dios, sino afectados y afiebrados de amor, sí, y bueno, contagiando la salvación para muchos más. Así que adelante, no se desanimen por el tema de la cuarentena. Esto es un plan de Dios, adentro de las casas. Esto nos lleva a muchas cosas que eran inimaginables que esto puede llegar a pasar, pero aprovechando bien el tiempo, podemos lograr de esto cosas muy, muy buenas, y como decíamos, nos podemos reencontrar cuando nos vayamos a reencontrar en el momento que sea. Y ojalá que sea no solo para ver mucha más gente dentro de la congregación, sino que te podamos ver diferente, más crecido, más lleno, más de corazón sano. Hoy hablaba de eso la palabra, corazones sanos. Quédate con eso. Les mando un abrazo grandote. Bueno, es momento también ahora de ofrendar, es ahora el momento de diezmar. Sí, estamos queriendo instarlos, activarlos en eso, porque no que Dios precise de lo tuyo y lo mío. Él dijo, mío es la plata y el oro, pero también dijo que hay que traer todas las ofrendas y todos los diezmos al alfolí. Hoy el alfolí son esas cuentas que les estamos pasando, sí, para que entonces Dios siga generando bendición. Y hoy creo que es más importante que ayer, más importante que nunca, ser fieles en esto, porque tras la crisis sanitaria, lo que se sabe y que está ya habiendo es crisis económica, crisis financiera. Y es cuando menos damos, no es cuando más tenés que dar. Es cuando más tenés que ser fiel, darle a Dios y serle fiel a Dios en todo tiempo. No es momento de robarle a Dios, de quedarnos con lo de Dios. No porque te vaya a faltar no le das a Dios. No, para que no te falte le das a Dios. Entonces no te va a faltar, probalo a Dios. Probalo porque aparte estás siendo probado en esto, porque en esto nadie nos ve, ¿no? Ir al alfolí en la iglesia, sí, todos te ven si vas o no vas. Pero en esto no te ve nadie. Si vos vas o no vas, te quedas quietito o te movés en fe, en obediencia, y eso Dios lo ve, Dios lo aplaude, Dios lo respalda y Dios lo premia, porque Dios ve en secreto y te va a recompensar en público. Y créeme que en estos momentos que se avecinan peores todavía, se avecina, se dice, la peor crisis de la era moderna en lo económico, créele a Dios, sí, créele que si sos fiel en esto, en los diezmos y en las ofrendas y en los diezmos, no te va a faltar. Vas a tener para dar con el que no tiene. Vas a poder enriquecerte y aumentar bendición para poder compartir con el que no tiene. Eso está maravilloso. Así que hacelo, y siempre estamos publicando los medios y mecanismos diferentes, pero es lo mismo de siempre. Estamos sembrando en Dios. Les mando un abrazo, estamos en contacto, estamos viendo de ir aumentando el fluir de los contenidos y materiales de Dios a través de las redes, así que queremos pedirles oración por eso, para que podamos ir generando cada vez más material y que en esto que hay más disponibilidad de tiempo podamos cada vez tener mejor y más servida la mesa de Dios para todos. Les mando un abrazo y bendiciones.